Hola a todos, muy buenas. Soy Sergio, entrenador de atletismo, entrenador del Club Atletismo Siseña. Hoy os voy a hablar sobre algo que me apasiona, que es el entrenamiento de fuerza en deportes de fondo. Con esto quiero, de alguna manera, derribar algunos mitos sobre el miedo que hay de que un entrenamiento de fuerza lleve una ganancia de masa muscular en deportistas de fondo. Es cierto que si con esa ganancia de masa muscular se puede minimizar el rendimiento y perjudicar el rendimiento en carrera o en ciclismo si somos deportistas de fondo. Pero bueno, pues os voy a intentar de alguna manera explicar que esto no es tan fácil. O sea, ganar masa muscular requiere mucho trabajo. ¿Cómo debemos entrenar si queremos ganar masa muscular? Aunque no es el objetivo de un corredor de fondo, creo que si explico las maneras de ganar masa muscular, creo que va a ser mucho más sencillo que a continuación entendáis cómo debe ser el entrenamiento de fuerza para un deportista cuyo fin sea los deportes de fondo, de resistencia. Así que bueno, he creado estas imágenes, ¿no? Que creo que me van a ayudar mucho mejor a explicarlo y a vosotros a comprenderlo. Bueno, como veis, en la segunda diapositiva, la segunda imagen, os pongo que el deportista no debe tener miedo a ganar masa muscular con el entrenamiento de fuerza, ya que para ganar masa muscular se requiere de un entrenamiento muy intenso y enfocado a ello. La creencia que hay de que un deportista puede ganar masa muscular entrenando 2 veces a la semana a la fuerza es una creencia que tiene muy poca lógica. Es una lógica pues como creerse que por salir a rodar 4 o 5 días vamos a ser tan delgados, tan finos, tan fibrosos como un atleta africano y correr a 2:40 casi sin esfuerzo, ¿no? Como digo, esto requiere mucho más trabajo y es lo que un poco nos viene a indicar la siguiente imagen. Pues bueno, aquí os pongo la imagen de dos atletas de máximo nivel, Selassie y Tergat, y dos culturistas. Y bueno, pues lo que viene a decir es que pues tanto para ser un atleta de élite como un culturista que busca rendimiento, pues se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y que ni por salir a correr 3 o 4 veces a la semana, ni por levantar pesas 2 o 3 veces a la semana, pues ni vamos a ser atletas de élite como los africanos, ni vamos a ser culturistas. Esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha disciplina, ¿vale? Bueno, pues siguiendo con la misma imagen, aquí, bueno, os quiero explicar un poco cuál qué es el fenómeno de la interferencia y por qué no se puede obtener el máximo rendimiento en una ganancia de fuerza, o no de fuerza, en una ganancia de masa muscular, ni ser un atleta o maximizar su rendimiento en deportes de fondo, ¿vale? Esta interferencia se crea porque con el entrenamiento de fuerza se involucran unas hormonas llamadas anabólicas, en las cuales los recursos que se utilizan son para reparar daños, aumentar las fibras musculares, reparar los daños que sufre el músculo y, en definitiva, pues recuperarnos de un esfuerzo que puede ser, pues eso, un entrenamiento, por ejemplo. Lo que hace es que el músculo se repara, aumenta las fibras musculares y, por tanto, hay mayor masa muscular. ¿Vale? Y luego, por otra parte, abajo, el lado opuesto, están los deportistas de fondo, que bueno, pues se utilizan otra serie de hormonas llamadas catabólicas, que estas catabólicas pues, son totalmente contrarias a las anabólicas, y si las anabólicas lo que hacían era construir tejido, esta digamos que lo que hace son un poco pues destruir esos depósitos que tenemos de energía para aportar energía a nuestro organismo con el fin de poder desempeñar la tarea que estamos haciendo, ¿vale? En este caso, correr, montar en bici o incluso trabajar en cualquier trabajo, pues utilizamos estas hormonas catabólicas que incluso son capaces de
utilizar el músculo, destruir masa muscular con el fin de obtener esa energía que nos permita realizar nuestra tarea, ¿vale? Por tanto, este fenómeno de interferencia pues viene a decir pues, que no se puede obtener el máximo rendimiento a la vez en un deportista que busca ganar masa muscular y un deportista que busca ser un fondista, ¿de acuerdo? Bueno, y interferencia en deportes de fondo, pues sí, está claro que hay esa interferencia, pues hace que no lleguemos a nuestro máximo potencial si nuestro objetivo es ganar masa muscular y realizamos deportes de fondo, o al contrario, o si somos deportistas de fondo y queremos ganar masa muscular. Como digo, esa interferencia, digamos que son opuestas. No se puede, si se enciende la vía anabólica, que es la que hemos explicado anteriormente, se apaga la catabólica. Y bueno, lo que sí que es verdad es que un deportista que busca ganar masa muscular no le va a ayudar nada, incluso va a ser perjudicial para su ganancia de masa muscular el entrenar deportes de fondo. Por el contrario, un atleta de fondo nunca va a obtener su máximo potencial si no trabaja la fuerza. Solamente hay que saber cómo trabajarla de manera que esa fuerza sea productiva para nuestro rendimiento y no perjudique negativamente el desempeño en nuestro deporte, ¿vale? Así que ahora os voy a explicar un poco en la siguiente diapositiva qué es lo que hay que hacer para obtener masa muscular, que es justo lo que debemos evitar los deportistas de fondo. Esto nos va a ayudar a ver, primero, cómo se gana esa masa muscular, qué hay que cumplir o cómo hay que entrenar para obtener esa masa muscular, pero nos va a ayudar a entender cómo debemos entrenar los deportistas de fondo y que es justo lo que tenemos que evitar, que es pues lo que intentan hacer en su entrenamiento los deportistas que buscan una ganancia de masa muscular, ¿vale? Entonces, para que esto se dé, para que haya un aumento de masa muscular, como vemos aquí los culturistas, para que haya un aumento de masa muscular se tienen que dar tres condiciones que sí o sí se tienen que dar siempre. Sin estas tres condiciones, no hay masa muscular, ¿vale? Una de ellas es la tensión mecánica. Me preguntaréis, ¿qué es la tensión mecánica? Bueno, la tensión mecánica hace referencia a los kilos que levantamos. Es la tensión que le llega al músculo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, son los kilos que levantamos en la barra, ¿vale? La cantidad de kilos que le metemos a la barra, y esta tensión mecánica tiene que ser alta. Una tensión mecánica que podamos levantar entre 6 y 12 repeticiones aproximadamente. Es cierto que hay otras variables, ¿no? Levantando más kilos o levantando más repeticiones, pero bueno, para que os hagáis una idea y como la base teórica es que entre 6 y 12 repeticiones es la intensidad que le debemos meter o los kilos que le debemos meter al músculo para que esa tensión mecánica sea alta, ¿vale? El otro factor y muy importante es el tiempo bajo tensión. ¿Qué es el tiempo bajo tensión? Pues es el tiempo en el que el músculo se contrae. Es el tiempo en el que el músculo está levantando la barra y se contrae. Entonces, pues bueno, aquí nos dice de la dureza de un entrenamiento cuyo objetivo sea ganar masa muscular. Hay una tensión mecánica alta, por tanto, hay mucha calidad en ese entrenamiento y hay un tiempo bajo tensión también bastante alto, con lo cual también hay un volumen bastante alto. Eso ya habla de lo duro que es el entrenamiento cuyo objetivo es ganar masa muscular, ¿vale? Y estas dos condiciones, la tensión mecánica y el tiempo bajo tensión, crea una consecuencia que es el estrés metabólico, que no es otra cosa que el daño que sufre el músculo, ¿de acuerdo? Es ácido láctico, rotura de fibras, residuos de desecho, en fin, es el daño que sufre el músculo, la fibra muscular, y si no hay estrés metabólico, no hay masa muscular, porque para que os hagáis una idea, lo voy a explicar de una manera sencilla. Cuando hay tensión mecánica y hay tiempo bajo tensión, el músculo sufre un daño
y el músculo que no quiere es volver a sufrir ese daño. Entonces se repara, como hemos dicho antes, con esas hormonas anabólicas, se repara mediante los alimentos, mediante el sueño, mediante el descanso. Se repara construyendo fibras musculares nuevas, fibras musculares más grandes y por tanto un aumento de masa muscular para que cuando volvamos a someternos a esas cargas, a esa tensión mecánica y a ese tiempo bajo tensión volvamos a entrenar la fuerza, pues el músculo ya no sufra daño. Digamos que la consecuencia de aumentar la masa muscular es el daño que sufre el músculo. De esta manera el músculo se protege, aumenta la masa muscular y para volver a ganar masa muscular vamos a tener que volver a meter más tensión mecánica, más tiempo bajo tensión para que el estrés metabólico sea mayor y sigamos ganando masa muscular. Y estas tres condiciones son las tres condiciones básicas que sí o sí se tienen que dar siempre en un entrenamiento de fuerza cuyo objetivo sea ganar masa muscular. Que por el contrario son estas tres condiciones son las que tiene que romper un deportista de fondo que quiere ganar fuerza pero no quiere ganar masa muscular porque como digo no nos interesa. Al final somos deportistas que esa ganancia de masa muscular va a ir acompañado de unos kilos de más que en las carreras de fondo tenemos que transportar esos kilos durante el tiempo que dure la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente diapositiva, pues me preguntaréis, ¿cómo entrenar la fuerza sin ganar masa muscular? Pues muy bien, es como debemos entrenar los deportistas de fondo, ¿vale? Hemos dicho en la anterior imagen que se tienen que dar estas tres condiciones, tensión mecánica, tiempo bajo tensión y estrés metabólico, ¿vale? Pues en este caso, la primera opción que voy a dar para entrenar la fuerza a un deportista de fondo es eliminando la tensión mecánica. Si yo elimino la tensión mecánica, que como hemos dicho son los kilos que le metemos a la barra, la tensión que le llega al músculo, lo que hacemos es que le quitamos esa tensión mecánica, cogemos cargas bastante más ligeras, pero aumentamos el tiempo bajo tensión. ¿Cómo aumentamos el tiempo bajo tensión? Pues levantando la carga muy lenta, incluso en isométrico. A mí esta manera de trabajar la fuerza en corredores, sobre todo si sois principiantes, es la que más me gusta, porque prácticamente no es nada lesiva. Además, esta manera de trabajar levantando lento o incluso en isométrico nos ayuda es un entrenamiento preventivo de lesiones, sobre todo en tendinopatías. Si tenemos problemas, muchos atletas con problemas en el tendón de Aquiles, tendón rotuliano, bueno, pues trabajar en isométrico protege las articulaciones. Como digo, no es nada lesivo. Con esto no os digo de que si tenéis lesión, tendón, haciendo estos ejercicios os vais a recuperar, pero si tenéis una lesión, lo primero que tenéis que hacer es ir a un especialista que os trate, que os recupere, pero tenéis que ser deportistas activos e intentar trabajar estos ejercicios, sobre todo en isométrico, que como digo, previenen y recuperan sobre todo las tendinopatías. Si os gusta o si queréis que profundicemos un poco más en esto, haré algún vídeo trabajando, haciendo ejercicios sobre cómo trabajar la fuerza en isométricos. Como digo, yo abogo por este entrenamiento de fuerza, sobre todo si somos atletas populares, y al final el objetivo del entrenamiento tiene que ser no lesionar. Si vamos a buscar o hacer algo que complemente a nuestro deporte, como es entrenamiento de fuerza, que pueda complementar nuestro deporte de carrera, pero nos va a lesionar más que nos va a ayudar, pues creo que no tiene sentido. Entonces, aunque no es la manera de ganar mucha masa muscular, de ganar mucha fuerza, no es la manera de ganar mucha fuerza, sí que es una manera que nos va a ayudar a protegernos y a evitar lesiones. La otra manera de trabajar la fuerza, y esta sí que se ha demostrado que es una manera en la que nos va a mejorar el rendimiento, aparte de nuestro entrenamiento de carrera, simplemente realizando esto,
es eliminando el tiempo bajo tensión y haciendo hincapié en la tensión mecánica, ¿vale? Si hacemos hincapié en la tensión mecánica, levantamos kilos, levantamos cargas más altas, levantamos más kilos, le llega más tensión al músculo, pero reducimos o quitamos de la ecuación el tiempo bajo tensión, pues ¿qué pasa? Que no se produce un estrés metabólico porque no hay fatiga suficiente, entonces no se gana masa muscular. Y me preguntaréis, ¿y esto cómo se hace? Pues bueno, intentamos coger una tensión, utilizar cargas para que sea una tensión mecánica alta, cargas que podamos hacer entre 8, 10, 12 repeticiones, no más, o sea, la carga tiene que ser alta. Y para eliminar el tiempo bajo tensión y no acumular fatiga, lo que hacemos es, si tenemos una carga con la que podríamos hacer 8, 10 o 12, levantamos entre 3 y 6 repeticiones, por ejemplo. Pero ese levantamiento tiene que ser con la máxima velocidad intencional. Con esto quiero decir que cada vez que levantemos los kilos tenemos que intentar levantarlo a la máxima velocidad. Es cierto que mejora el rendimiento, que se gana fuerza, que no se gana masa muscular, que es lo ideal para un deportista de fondo, pero por otra parte yo soy más partidario de la manera de trabajar que he comentado anteriormente, porque para esto, que digo que es la manera de trabajar con vistas al objetivo de ganar, para que nuestro objetivo de mejorar el rendimiento vaya más allá aparte de correr. Esta es la manera. Está demostrado que levantar cargas altas a máxima velocidad mejora el rendimiento en deportes de fondo. Eso está clarísimo. Pero también es cierto que se necesita mucha experiencia para entrenar de esta forma y es más lesiva. Entonces, yo soy más partidario de intentar levantar cargas un poquito más livianas y aumentar el tiempo bajo tensión con el objetivo de prevenir lesiones. Al final la mejora viene con la continuidad y si conseguimos no lesionarnos, pues vamos a mejorar, aunque tardemos un poquito más. Bien, y en la siguiente imagen, pues me diréis, vale, pero la fuerza, ¿cómo se puede ganar fuerza sin masa muscular, sin músculo? Bien, la fuerza y el músculo siempre se han visto relacionados, pero no es lo mismo. La fuerza puede venir de ganar masa muscular, como digo, se aumentan las fibras musculares y esas fibras musculares además son más grandes y podemos desarrollar más fuerza. Pero luego está la vía neural, que es la que a los deportistas de fondo es la que nos va a hacer mejorar y la que debemos poner un poquito más de énfasis en esa forma de trabajar. Vale, y me diréis, ¿y qué es esto de la fuerza neural? Bien, la fuerza vía neural es la capacidad que tiene nuestro sistema, nuestro cerebro, a través del sistema nervioso, para generar y controlar la fuerza, consiguiendo que todas las fibras funcionen a la vez. Con este entrenamiento se gana fuerza, pero al dejar o no llegar al fallo muscular, como digo, siempre levantamos la mitad de la repetición de las que podríamos hacer, no se gana masa muscular. Aquí os he puesto este ejemplo de las piraguas y me diréis, ¿sí que tiene que ver las piraguas con el músculo, con la fuerza? Bueno, pues os he puesto la piragua como ejemplo de que la piragua sería el músculo y los piragüistas serían las fibras musculares. Como os he dicho, la fuerza vía neural es la capacidad que tiene el sistema nervioso para generar y controlar fuerza muscular, consiguiendo que todas las fibras funcionen a la vez y de manera coordinada. Bien, pues una piragua, como os digo, si la piragua es el músculo, pero cada piragüista, que sería la fibra muscular, rema a destiempo y sin coordinación, la piragua se va a mover lenta, mal y descoordinada. Posiblemente ni avance. Pero si la piragua, el músculo, consigue, a través del sistema nervioso, que todos sus piragüistas, que son las fibras musculares, remen a la misma vez y de manera sincronizada, vamos a conseguir que la piragua se desplace rápido, sea eficiente y en la misma dirección, ¿vale? Entonces, el músculo funciona de la misma manera.
Intentando levantar cargas altas a la máxima velocidad intencional, conseguimos que todas nuestras fibras musculares trabajen de manera coordinada. Y de esta manera ganamos fuerza, pero como os he comentado antes, como no llegamos al fallo, que si podemos levantar 8 repeticiones, estamos levantando 3, 4, pues no hay fatiga muscular, por tanto no hay un estrés metabólico que nos lleve a la fatiga, que esa fatiga no nos limite nuestro rendimiento en deporte de fondo, y además pues no haya un aumento de masa muscular, ¿vale? Bueno, y ahora como resumen os dejo esto, pues que para ganar masa muscular se necesita un entrenamiento muy exigente, un deportista de fondo que entrena su deporte 3 o 4 días no va a ganar masa muscular con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fondo en hipertrofia son opuestos y se crean interferencias. El punto número 4, para hipertrofiar, ganar masa muscular se necesita tensión mecánica, tiempo bajo tensión y estrés metabólico. Y el entrenamiento de fuerza para fondistas debe evitar la fatiga eliminando algunos de los puntos expuestos anteriormente. Bien, la tensión mecánica o bien el tiempo bajo tensión va a hacer que no tengamos estrés metabólico y por lo tanto no haya un aumento de masa muscular. Y aquí os dejo unos estudios sobre la importancia que tiene entrenar la fuerza en corredores, ¿vale? Este es un estudio realizado del 2014 al 2019 con los beneficios de entrenar la fuerza en fondistas con cargas altas. Y bueno, y aquí hay un ejemplo en el que se ve como personas que cogían un 60% del peso al que podían levantar, pero iban muy cerca del fallo, es decir, si con este peso podía levantar 10 repeticiones y hacían 8 o 9, tenían más fatiga que aquellos que levantaban el 80% de su máximo y se quedaban, por ejemplo, si podría levantar, con este peso podría levantar 6 repeticiones y levantaban 3, aunque la carga fuera mayor, aunque levantaran más kilos, había menos fatiga y había menos interferencia que los que levantaban menos kilos y hacían más repeticiones. Por tanto, se ha demostrado que el entrenamiento con cargas altas y bajas repeticiones a una máxima velocidad intencional mejoraba el rendimiento en deportistas de fondo. Y esto es el entrenamiento, los beneficios que tiene el hueso es un estudio del 2009 y habla de los beneficios que tiene entrenar la fuerza ya desde niños y en adultos para el hueso, ¿no? Al final, según vamos cumpliendo años, pues vamos teniendo lesiones y esto es muy importante, sobre todo a nivel óseo, que nuestro hueso esté bien, que se funcione bien y que nuestra densidad mineral ósea sea correcta, que ya os digo que según vamos cumpliendo años y sobre todo las mujeres, pues se va perdiendo ese hueso, ¿vale? Y luego, pues bueno, esto de los beneficios del rendimiento fondista es un estudio en el 2015 que habla un investigador que dice que mientras que los corredores aficionados no sean capaces de sustituir una sesión de carrera por una sesión de fuerza sin pensar que han perdido el entreno, la limitación muscular seguirá siendo el principal protagonista en carreras de fondo, limitante en el rendimiento. Esto quiere decir que al final corremos un maratón, corremos una media, y al final muchas veces más que sobre todo en maratón, nuestro límite no es cardiovascular. Nadie llega al maratón diciendo qué pulsaciones, qué mal me he encontrado, no. Simplemente llegan diciendo desde el kilómetro 30 muscularmente voy roto. Bueno, pues ahí nos está diciendo de que el limitante no es tanto cardiovascular y sí es más muscular. Y bueno, y con esto acabo. Espero que os haya gustado. Si os gusta, haré alguno más. Y bueno, muchas gracias a todos. Me gustaría que lo escucharais, que lo vierais. Espero no haberme extendido demasiado. Haber sido claro en la explicación.
Y si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo, pues sabéis dónde encontrarme. Y bueno, lo dicho, nos vemos y espero que os haya gustado.